y esperemos que no haya ahora error tecnológico. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. Hoy voy a empezar temprano con la bebida. Errar es humano. Un concepto, para mí lo llevamos en la piel, es innato, nace con nosotros. Hace un año, cuando conversábamos con Jaime para los temas de este año, o que él me mencionaba que estaba organizando el temario de este año, le planteo, ¿y por qué no hablamos de error? Porque estamos acostumbrados a que hablamos de todo lo bueno que hacemos y de lo bueno de qué debemos hacer, cuáles son los avances, en fin. Pero nunca hablamos de los errores, de las plastas que ponemos. Nos cuesta hablar de cuando hacemos las cosas mal. Y recuerdo que salió un gran amigo nuestro, argentino, Guillermo Navarro, y dijo, y yo doy todas las clases entonces. Y claro, todos tenemos, no uno, una cantidad enorme de errores que nosotros sabemos que hemos ido cometiendo en la vida, pero que nos cuesta hablar un poquito de ello, nos cuesta aceptar que erramos, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, el humano es falible completamente. El humano es completamente falible, es su naturaleza. Está propenso al error. ¿Qué vamos a revisar entonces? Vamos primero a ver lo que es la noción humana del concepto, cómo el error sigue siendo ligado al ser humano, básicamente cuáles son los modelos de error y algunas estrategias generales de manejo. Y por último, vamos a hablar de los principios muy generales, 2-3 principios muy generales de manejo del error humano, o del error en general. Puesto que posteriormente Nerio, Jaime y el doctor Cobas van a explayarse más, no solo en las consecuencias del error humano en los sistemas de atención, sino en cómo prevenirlo y cómo manejarlo, cuáles son las estrategias específicamente para manejar de disminuir las probabilidades de error, mucho más aún hablando de lo que es el papel de la simulación. El error siempre ha estado ligado al universo, a todo lo que hacemos, a todo lo que vemos. Es, como decía, algo innato, con el que nacemos y con el que vivimos, porque no solo erramos nosotros, también no hacen las cosas también los animales, las cosas. Muchas cosas que nosotros preguntamos a la naturaleza y por qué son, las asumimos como errores nosotros. Ahora, ¿quién dice que son errores o no? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Pero desde cualquiera de los dos puntos, que tomemos el origen del universo, bien sea desde la creación o desde el origen, por la teoría del Big Bang, el error siempre ha estado presente, en uno o en otro. Y fíjense nomás aquí, estas son las tablas de los 10 mandamientos en hebreo antiguo. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Vamos recordando todos ahí uno a uno, el que más le guste a uno, el que más les disguste. Son advertencias de que si cometes este error, te sale este castigo. O no cometas este error. No jurarás en vano. No desearás a la mujer del prójimo, no mentirás, en fin. Todos son advertencias contra errores o contra comportamientos inadecuados. Igual con la teoría del Big Bang. Quizás ha sido el hombre el que ha ido errando, ¿no? Porque no lo ha entendido bien, o los que proponen esa teoría.
y van entendiendo y corrigiendo sobre la marcha. Pero todo se liga siempre a la posibilidad de error. Y el primer error, como yo soy creyente, me voy a ir más por el lado de lo religioso, de la creación. El primer gran error que recordamos está allí. Y quizá eso, hasta ese mundo, por lo menos así nos han hecho creer, ese incipiente mundo era perfecto. Se creó al hombre y a la mujer. Pero sucedió lo que sucedió. Se atravesó la serpiente, como quieran llamarlo, y cometimos el primer error, el gran error en la historia de la humanidad. Y allí, entonces, empieza esa larga, dilatada historia de errores y consecuencias y acciones, dentro de las cuales la que siempre tendrá en la mente uno es, cuando era chico, desde chico cada uno de nosotros, empezó a recibir sus castigos como consecuencia de los errores cometidos. Y surge esa famosa frase de errar es humano, de Pope, pero que es una adaptación de una frase mucho más antigua, que decía que equivocarse es posible, algo así, perseverar en esa equivocación es diabólico, y entonces errar era humano, perfectiblemente. Pero aparte de esa noción de que es sencillamente como introducción para que no nos asustemos, porque cuando nos dicen vamos a hablar de error, uno dice, bueno, me van a hurgar en lo más profundo de mí, me van a decir que sí, que aceptemos los errores, pero no es fácil para todo el mundo. Lo primero que tenemos que pensar y tener en cuenta es, el error es algo natural. Nadie es perfecto, ni los argentinos siquiera. Eso es una posibilidad que existe dentro de nosotros. Y en la medida que nos enfrentemos a situaciones de toma de decisiones en condiciones críticas, se acentúa la posibilidad de cometer errores. Entonces, no es ningún problema. Todos estamos susceptibles a cometer errores. Ahora, ¿cómo se pueden enfocar los errores? Eso es lo que vamos a desarrollar exactamente en este momento. ¿Y qué podemos hacer para manejar o para prevenirlos y manejarlos? El primer enfoque es, o la primera tendencia es ese que se enfoca en la persona. Es decir, la fuente del error es siempre y exclusivamente la persona que comete el error. Y el segundo enfoque es esa tendencia que nos lleva a pensar que no solo la persona es la causa del error, es todo el sistema, es la persona, es las condiciones de trabajo, es el ambiente, son las normas, las pautas de procedimiento, todo como un sistema. O sea, ve a la persona como integrante de un sistema, no como aislada dentro de un ambiente de trabajo. Entender las diferencias en cada uno de los enfoques nos va a ayudar a entender las diferencias en los abordajes que tenemos para el manejo de esos modelos de error. Vamos a hablar entonces de ese modelo que se enfoca en la persona, que nos dice que el error proviene única y exclusivamente de la persona y que corrigiendo eso disminuimos los errores. Es el tradicional y ampliamente difundido. ¿Y a quién no le dieron una paliza cuando era niño? Paliza hablando en el término amplio de la palabra, desde una
paliza con unas hojas de lechuga hasta con un bate de béisbol. Cualquiera es posible. Pero vayamos a la facultad. ¿A qué estamos acostumbrados tradicionalmente? A que nos digan lo malo que hicimos. A que los errores que cometemos allí se afincan. Y usted no hizo esto. Cuando presentamos un examen en clínica, usted no hizo el diagnóstico, el tratamiento tampoco, no ocultó todo lo malo. Pero lo bueno nunca nos lo dijeron. Nos vamos del examen sabiendo en qué fallamos. Suponemos que lo demás lo hicimos bien. Pero nunca nos dijeron, también hiciste bien esto, aquello, lo otro. Siempre lo malo. A eso hemos estado acostumbrados. A que se destaque el error o las equivocaciones que cometemos. Generalmente, este enfoque hace mucho hincapié en que el origen de ese error son procesos mentales aberrantes de la persona. Y suena una frase medio chocante, ¿no? Proceso mental aberrante. Bueno, que no son más que actos no seguros, decisiones no del todo adecuadas, pero que sencillamente son cualquiera de ellos: olvidos, desatenciones, negligencias, descuidos, pobre motivación también, o imprudencia, cualquiera de estas modalidades. Sencillamente es un proceso mental aberrante. Aberrante porque no es el proceso normal que debería llevar a una consecuencia, a un pronóstico deseado, favorable. Y entender que esa es la causa nos lleva entonces a poder comprender mejor cuál es el método de manejo. Entonces, sencillamente, cualquier estrategia de manejo, teniendo en cuenta que el origen del error en el enfoque de la persona es un proceso mental aberrante, cualquier estrategia de manejo se va a dirigir a disminuir la falibilidad del ser humano, la posibilidad de error. Unas personas más que otras, pero indiscutiblemente hay que tratar de disminuir esas posibilidades de error. ¿Y cómo lo logran? Generalmente con campañas que apelan a la sensación de miedo. A la sensación de miedo. Y puse allí de culpa, aunque yo creo que la culpa es divina. Nosotros tenemos responsabilidades, pero hemos estado acostumbrados a que nos digan desde pequeños: usted tiene la culpa de esto. No, la culpa es divina, completamente divina. Y lo que nosotros asumimos son responsabilidades. Usted es responsable de ese hecho. Pero en fin, tradicionalmente esa ha sido la manera como se ha abordado y como se sigue abordando el tema del error desde el punto de vista de la persona. Si no lo haces las cosas bien, ¿qué puede pasar? Te sancionamos, te expulsamos, te suspendemos, te quitamos el sueldo, eres factible o eres susceptible a una demanda, a ir a la cárcel, a ser demandado civilmente y tener que pagar un dinero, a tener que reprobar esa materia que hicimos y volver a tomarla, o ese curso no lo pasaste y tienes que volver a hacer el entrenamiento. En fin, toda clase de estrategia o de políticas que sencillamente apelan ¿a qué? A la sensación de miedo. A que la persona trate de no cometer errores otra vez, no por temor a equivocarse nuevamente, sino por temor a ser castigado. Se crea una cultura de castigo. Desafortunadamente, estimados amigos, este es el problema. Que es en medicina, no solo en la facultad, en el ejercicio, es el enfoque predominante. Pero, de lejos, si algo sale mal con un paciente, téngalo por seguro, que hasta nosotros mismos decimos, el colega, que lo conocemos muy bien, y si le tenemos rabia más, el colega que la embarró, es que no vio al paciente. Nunca lo vio. Estaba fuera tomando café. Lo primero que hacemos es, sin conocer nada, es enseguida pensar que todo se ve exclusivamente al factor humano.
El asunto es que no solo nosotros nos metemos en ese problema, sino que es mucho más fácil decir para la institución desligar ese problema, ese error. Ese médico se equivocó con ese paciente y tuvo un evento desafortunado, pero nada tenemos que ver nosotros. Nosotros le dimos la diapositiva, le dijimos el tema que tenía que exponer, cuánto tiempo tenía, en qué auditorio. Si no le funcionaron la diapositiva, ese es problema de él. Nosotros teníamos todo, una Mac de respaldo, todo. Es muy fácil y el gerente lo va a hacer y es lo que hace normalmente. Desliga la institución. Y uno lo ve en las declaraciones en la prensa, en la radio, en la televisión. Cuando hay un problema, enseguida los gerentes, el ministro de Salud sale diciendo, no, pasó con eso, pero quiero decirles que ese hospital está todo garantizado, la atención cubierta, en fin. Es mucho más factible que pase eso. Y no que la institución se haga responsable del error del individuo como dentro de un sistema. Por eso, emocionalmente es mucho mejor culpar al individuo que culpar a la persona. Para todos, especialmente para el director, para el gerente, para el jefe. Y todo se basa en que las personas pueden elegir entre comportamientos seguros o inseguros. Es decir, la gente sabe, hay protocolos, hay pautas, y si se salen de ellos, están caminando por un territorio poco seguro. Y esa es su elección. ¿Qué debilidades tiene este enfoque? ¿Cuáles son los defectos que tiene? ¿O por qué se cae o por qué fracasa a la hora de que sigan ocurriendo los errores? Piensen, si lo hemos tenido tanto tiempo, porque esto no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo, ¿por qué siguen ocurriendo los errores? A pesar de que existen las demandas, los castigos, las suspensiones, en fin. Básicamente por esto. Porque manejarlo depende de crear una cultura del reporte. Requiere que cuando cada uno de nosotros no pudo hacer algo bien, lo escriba, lo diga, lo reporte. Fui a hacer una anestesia general, no pude intubar bien un paciente, sin embargo, nada, el orgullo no me vence y al cuarto intento, quinto intento, después de 2 dientes, sangre por todos lados, lo logré intubar. La enfermera no entiende mucho, nadie se dio cuenta, tranquilo, no pasó nada. Y si alguien pregunta esa sangre, no, hombre, es que me costó un poquitico nomás. Nos costó, pero somos incapaces de reportar y escribir en una hoja, paciente con una, en fin, me costó por esto, aquello, lo otro, la pala del laringoscopio era diferente, anatomía, por lo que fuese. Eso cuando hemos podido resolver. ¿Qué le digo cuando no podemos resolver? Tratamos entonces de ver entre todos cómo escribir la cosa previendo el castigo para salvar nuestra responsabilidad. No se pudo intubar y este paciente está en terapia, pero se hizo todo lo posible. Fíjate que se recurrió a esto, aquello, lo otro. Y el broncofibroscopio, no, que aquí no hay, pero no podemos mencionar eso. Se requiere establecer la cultura del reporte. Y quizás esto sea lo que más lleve a fracaso en que las instituciones de salud sean hoy mucho más seguras, que no tenemos una adecuada, no nosotros los latinoamericanos, todo el mundo. El ser humano no está acostumbrado a hablar de sus errores, mucho menos a reconocerlos, le cuesta porque se siente culpable. Pero resulta que este enfoque es esencial para el manejo de riesgos. ¿Por qué? Porque es el que nos permite saber cuáles fueron los errores, dónde están los errores y cómo vamos a corregirlos. Lamentablemente se requiere de confianza. ¿Confianza de quién? Confianza en el individuo y confianza del individuo en el sistema. Confianza de decir, voy a reportar que tuve un evento adverso porque sé que nadie me va a
Se burlarán, sí, pero no me castigarán. Pero le tenemos miedo de que al reportar venga un castigo, venga una sanción, venga un señalamiento. A eso le tenemos miedo, y con justa razón. ¿Por qué? Porque requiere también una cultura de lo correcto y lo incorrecto. ¿Y quién traza esa línea? Conveniente muchas veces de hasta aquí es políticamente correcto y más allá no es políticamente correcto. No todo vemos los problemas de la misma forma y quizá haya leves variaciones de ese límite. Pero ¿quién establece ese límite? Las sociedades, los pueblos, los gobiernos, los directores, los jefes. Pero hay que elegir una cultura de lo correcto. Estas son las pautas y esto es lo correcto hacer para que la gente sepa dónde, en qué campo debe manejarse. ¿Qué otras debilidades? Bueno, sencillamente, y lo más grave bajo mi punto de vista, aísla los actos no seguros de la persona de su contexto, que es el sistema. Estamos asumiendo que el médico no le puso el tubo de tórax porque no le dio la mente para pensarlo. Así de sencillo. Pero nada, el sistema funcionó perfectamente bien. Entonces va a pasar por alto dos cosas muy importantes. ¿Están de acuerdo con ese enunciado? Dígame. La mejor gente generalmente es la que hace los errores. ¿Qué opinan? Pareciera medio duro, ¿verdad? Pero es real. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que nos pasa esto? Una consecuencia natural. Si yo tengo un sistema donde me dicen, si te equivocas te pelo el rabo, te mando preso, te suspendo el sueldo, te boto de la institución, te demando. ¿Qué va a pasar con el que se siente inseguro, con el que no fue muy buen estudiante, con el que está haciendo todo el esfuerzo? Va a tratar de estar en situaciones donde no tenga que tomar decisiones. Ese no se va a equivocar tanto. ¿Qué va a pasar con la persona que está mucho mejor preparado, que es una persona brillante? Va a asumir más riesgo. Y al asumir más riesgo tiene más oportunidades de equivocarse. Por eso es que vemos que las personas que nosotros juzgamos como mejores profesionales son los que cometen las grandes equivocaciones. No lo iba a decir, no se preocupen. Las grandes equivocaciones. Siempre esperen en su equipo de trabajo que el monopolio de los errores no es solo de los menos capaces. Todos somos susceptibles de errores. Y además, si nosotros asumimos que los errores son solo de la persona, obviamos que los errores o los incidentes tienden a tener un patrón recurrente. Suceden siempre bajo una misma circunstancia, bajo un mismo tipo de pacientes, en fin. Fíjense qué importante es esto. Bajo mi punto de vista, estas son las dos grandes debilidades. El punto clave de las debilidades del enfoque, de enfocar el manejo del error solo como originado en la persona y no verlo la persona como perteneciente al sistema. Bueno, hablemos ahora del sistema. ¿Cuál es el enfoque en el manejo del error basado en la visión del sistema? Pues sencillamente es prestar atención y enfocarse en las condiciones en las cuales se desenvuelve el individuo. No solo su comportamiento, su actuación per se, sino en qué circunstancias se maneja. Y la premisa básica, sencilla, présteme atención,
por favor, es que los humanos somos falibles. Todos. Todos. Aún los argentinos son falibles. Esa es la premisa básica. Y para mí la gran fortaleza. Es decir, aunque usted entrene adecuadamente, aunque la persona sea un summa, mega, magna, cum laude, va a ser susceptible de error en algún momento. Yo asumo eso como sistema. Y voy a brindarle entonces un ambiente de trabajo mejor, que garantice que haya la menor posibilidad de errores. ¿Qué lleva esto entonces? Que los errores son vistos más como consecuencias que como causas. ¿Y cómo es esto? Claro, el error que se comete, el que no haya puesto el tubo de tórax en ese paciente donde iba a ponerlo, se ve más en este enfoque como una consecuencia de que algo estuvo fallando para que esa persona haya cometido ese error. En el enfoque en la persona, el que no le puso el tubo de tórax es una causa. Él fue el que no le puso el tubo de tórax, porque él, y solamente él, procesó mal la información. Aquí no. Aquí lo vemos es que algo pasó para que esa persona no haya puesto el tubo de tórax. Y puede ser muchas cosas. Falta de entrenamiento, mucho ruido, el tipo estaba trasnochado, tiene 7 pacientes a la vez, cualquiera que ustedes se imaginen. Pero ese acto no seguro fue una consecuencia. La asumimos como una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la clave en esto? En que ese enfoque va a tratar de construir sistemas de defensa para que no ocurran los errores, o para que si los errores ocurren, se mitiguen sus efectos en las personas o en los entes, en las instituciones. Aquí no hay el pensamiento de que el error sucede por perversidad del ser humano, por falibilidad del ser humano. Aquí la falibilidad del ser humano se toma como norma, como algo normal, y buscamos qué llevó a ese humano a errar, a ir a su condición natural, para prevenir y para corregir o para atenuar las consecuencias. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos hacer para manejarlo? ¿Cuáles son las normas generales y los principios generales? Ya lo hemos dicho, crear sistemas de defensa. Todas las tecnologías riesgosas, acuérdense de Chernobyl, pero no vayamos a Chernobyl, acuérdense de Japón, ¿el año pasado o este año? Este año, ¿no? Sí, el terremoto en... ¿Ah? Enero, sí, no, digo, en la ciudad de Fukushima, es que tenía la canción de Juan Luis Guerra en mente, bachata en Fukudome, no, en Fukushima. Todas las pautas, procedimientos, en fin. Y nos encontramos que algo falló. Que algo falló. A pesar de todo. Por ejemplo, en Chernobyl, a mí siempre me han interesado esos temas y los leo bastante. En Chernobyl, un grupo de operarios apagó unos sistemas de alarma. Se confundieron, el pánico, en fin. Y resulta que al haber apagado esos sistemas de alarma de defensa, generó que la explosión ocurriera mucho más rápido. A pesar de todas las barreras que se ponen y garantías. Igual pasó en Fukushima. Hubo error humano. Algunos operarios no hicieron lo que tenían que hacer. Pero imagínense si no estuvieran todas las barreras. Fíjense que a pesar de eso se logró contener. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas, muchos niveles de defensa. Nuevamente, los métodos de manejo se basan en que no podemos cambiar la condición humana, es decir, la falibilidad, pero sí las condiciones bajo las cuales el ser humano trabaja. Y eso es lo importante, eso es lo interesante. ¿Qué son esos sistemas de defensa que hablamos?
Son barreras, garantías de que todo el proceso salga bien. ¿Qué pasa ante un evento adverso? Bueno, sencillamente, el cómo y el por qué fallaron las defensas es tan importante como quién cometió el error. ¿Por qué esos operadores de Chernobyl apagaron los sistemas de alarma? ¿Por qué los operarios de Fukushima no hicieron el procedimiento que tuvieron que hacer? ¿Por qué los responsables de la alerta de tsunami en Chile no dieron la alerta cuando lo tenían que dar y la gente corrió justamente hacia el mar y no hacia las zonas más elevadas? Saben que en Chile murió más gente por el tsunami, por el maremoto, que por el terremoto, especialmente en el sur de Chile. ¿Por qué fallaron ellos? No, solo fallaron ellos. ¿Qué causó y cómo fue que pasó eso? Eso toma más importancia o tanta importancia en este momento como el quien lo provocó el error. Y entonces allí vamos a un modelo muy interesante. El modelo del queso suizo. Traigan todo a la mente ese queso suizo, que a todos nos encanta, por lo menos a mí me fascina. Y ese modelo de queso suizo se basa en defensas, barreras y garantías en diferentes niveles, que son la clave en este enfoque de manejo. Todos los sistemas de alta tecnología, y los sistemas de salud deberían tenerlo, tienen muchas capas defensivas en su sistema de defensa, muchas. ¿Qué son las capas defensivas? Son esas hechas por la ingeniería, sea alarmas, en caso nuestro, hablamos de en medicina, las alarmas de los monitores, los sistemas de apagado, los sistemas en anestesia que evitan las mezclas hipóxicas, todo lo que hace la ingeniería cuando crea algo para evitar que suceda algún evento adverso. Las construcciones antisísmicas, todo. En los carros, los chasis los compactos que hacen que absorban más golpes, mayor cantidad de los golpes, todo el airbag. Todos esos son sistemas de defensa creados por la ingeniería. Pero después están los creados por el humano, o el factor humano. Y es que nosotros somos monitores, nosotros somos alarmas, nosotros somos gente que también contribuye como una capa defensiva en el sistema. Y están después los controles administrativos y procedimentales, es decir, los protocolos, las pautas, las normas. Esos son las tres categorías de niveles de defensa. Y fíjense lo importante, el ser humano es una de las capas, no la única, es una categoría de las capas. Hay muchas capas de defensa, una, varias, muchas, desde el punto de vista de ingeniería, en un sistema. Hay una o varias de tipo humano en un sistema de defensa también. El anestesiólogo o el cirujano, la enfermera, en la emergencia, el cirujano, el emergenciólogo, la enfermera, el estudiante. Y hay también una o muchas en los controles administrativos. Esos son los que más hay. Ahí tenemos siempre las normas, los procedimientos, las famosas normas mínimas de funcionamiento, las pautas a seguir, las recomendaciones, en fin. Lamentablemente, esos sistemas de defensa no son perfectos. Tienen huecos. Y por eso es que se parecen al queso suizo. Tienen huecos. Y esos huecos en las defensas son, como dice este artículo muy reciente, del año 2000, los que permiten en un momento dado
que sucedan estos eventos de pronóstico no deseado. Se originan ellos en fallas activas y condiciones latentes. Y ya vamos a ver de qué se trata eso. Los huecos se originan por dos razones, veíamos en ese artículo. Por las fallas activas, y ya vamos a ver de qué se trata esas fallas activas, y por las condiciones latentes. ¿Cuáles son las fallas activas? Son los actos no seguros cometidos por las personas en contacto directo con los pacientes. El error humano, la falibilidad. Acuérdense que la asumimos como presente, siempre. La falibilidad del ser humano. Es decir, esa persona que está atendiendo a un paciente, en cualquier momento se puede equivocar. Y en más de una ocasión se va a equivocar. Recuerden que el ser humano en el sistema es un nivel de defensa. Ahora tengo que construir otros sistemas que eviten o que hagan que ese error no tenga la consecuencia que pudiera tener. Y eso lo logro con múltiples capas de defensa. Pero resulta que también, y eso lo habíamos hablado ya, lapsus, errores de procedimiento, en fin, todas las cosas de actos inseguros, actos mentales aberrantes que ustedes quieran. Pero resulta que también tenemos las fallas activas. Que seguimos teniendo las fallas activas. Seguimos equivocándonos. Y repito, lo asumimos. El sistema lo asume. Pero resulta que lo que no nos han dicho nunca o lo que siempre nos ocultan o nos niegan es que sí, generalmente el impacto que tienen esas decisiones no seguras, si bien es directo sobre el paciente, es de corta duración, generalmente. De corta duración, en la integridad de las defensas, no en el paciente, en la integridad de las defensas. Es decir, nosotros nos equivocamos y pasó. Pero siempre se nos hace ver que eso fue el factor decisivo. Pero resulta que hay una causa antes, en el tiempo. Recuerden, ¿por qué esa persona no le puso el tubo de tórax? Pero no nos dijeron que tenía 36 horas trabajando, que tenía 7 pacientes a la vez, que no vieron 3 enfermeras hoy, que el jefe lo llamó para otra cosa, lo puso a hacer, le puso otra asignación, en fin. Entonces siempre hay una historia causal en el tiempo atrás y que va a estar a través de todas esas capas de defensa. Esas son las fallas activas, pero ¿cuáles son las condiciones latentes? Son esos inevitables patógenos residentes en el sistema de defensa. ¿Y en qué se originan? En las decisiones de los diseñadores, de los constructores, de los ingenieros, de los autores de los procedimientos, protocolos, manejo de alto nivel. Es el que escribió, por ejemplo, es tan responsable, esas fallas activas, esas condiciones latentes, el que escribió el protocolo y dijo, él diseñó en ese hospital, que para la emergencia debería haber ese solo médico, y no 2, 3 o 4. O que escribió que sencillamente se podía trabajar con el número de enfermeras que hubiera, 1 o 10. O el que no especificó que ese médico también tiene que tener actividades administrativas y tiene que, aparte de atender los pacientes, reportar algo más, por ejemplo. O el que diseñó la sala de emergencia de una forma tal que la suite de radiología está como a 35 metros, el área de atención está a otros 20 metros y el área de procedimiento a unos 15 metros más. En fin, esas son condiciones latentes que hacen que en cualquier momento el error humano suceda y si se combina con esa falla latente tenga una consecuencia en el paciente. No sé si me he logrado explicar bien, pero la idea básicamente es que
esos efectos adversos de las condiciones latentes convierten a los posibles errores en errores con consecuencias en un ente, en una persona, en un paciente. Convierten en errores situaciones provocadoras de error. El inadecuado equipamiento, la falta de personal, la fatiga, etc. Entonces pueden crear huecos o debilidades duraderas en el sistema de defensa. ¿Por qué? Porque hoy pasó, era el turno de 7-1 que estaba ese médico solo, pero a la 1 vienen 3 que es lo que tienen que venir. Y a la 1 vienen 7 enfermeras más. Pero el problema estuvo en que de 7-1 hay un solo médico. Ese va a seguir, ese problema va a seguir allí, latente. O puede que vengan siempre los mismos médicos. Pero la suite de radiología sigue estando a 35 metros, a 20 metros de procedimientos, a 20 metros más el área de atención. Esas sí son condiciones que crean debilidades permanentes en el sistema de atención, en el sistema de defensa. La humana no, es corta, limitada en el tiempo. Pero la falla latente sí tiene consecuencias o puede tener debilidades a largo plazo. Pueden permanecer latentes por muchos años, hasta que alguien no reescriba ese procedimiento, ese protocolo de trabajo. No se va a corregir el problema. El asunto es que al combinarse con las fallas activas y disparadores locales, es decir, al ese protocolo mal escrito, inadecuadamente escrito, combinarse con la fatiga de la persona, con el error humano, con la falibilidad humana y con algunos disparadores locales, pues generan lo que todos conocemos, generan accidentes, situaciones que nadie quiere, situaciones que no queremos repetir. Son difíciles de prever. Las fallas activas son difíciles de prever, porque el humano nunca puede saber cuándo va a equivocarse, pero las condiciones latentes sí pueden ser identificables y corregidas antes de que suceda el evento. Entonces, ¿cuáles serían los principios generales de manejo? Pues sencillamente, limitar la incidencia de errores peligrosos. Ya vimos los dos enfoques, el humano y el sistema. Ahora, ¿cómo podemos hacer para integrar todo? Nosotros personalmente, o yo personalmente, pienso más en que la estrategia es a través de un enfoque de sistema. Hay que crear sistemas que toleren mejor la ocurrencia de errores y que contengan sus efectos nocivos, teniendo en cuenta que el humano es falible. Es decir, capacitar al humano, seguirlo entrenando, pero crear otros niveles, otros sistemas, más capas de defensa que hagan que, a pesar de que ese error humano sigue existiendo, no tenga las consecuencias que pudiera tener. En cuanto al enfoque en persona, hacer el individuo menos falible. Y eso se logra capacitándolo, entre otras cosas, capacitándolo, entrenándolo. Después, evitando la sobrecarga de trabajo, la fatiga, la pobre motivación. Y en el sistema, pues esto aplica. Es un programa que va dirigido a las personas también, sí, a capacitarlos, a motivarlos, a evitar la fatiga, la sobrecarga de trabajo, pero también a crear mejores condiciones en el lugar de trabajo, a hacer las asignaciones adecuadas de responsabilidades adecuadas para una persona o para un grupo de personas. Y considera el lugar de trabajo como un todo, como un ente completo, una institución. Esas son, de forma muy general, principios muy groseros, muy vastos de manejo, puesto que en adelante los temas desarrollarán sobre las que nosotros pensamos tienen más impacto en la manejo del error, en la prevención del error, considerando el sistema en trauma específicamente.
Como conclusiones, podemos decir que el enfoque de la persona se concentra en actos no seguros originados en procesos mentales aberrantes. El manejo apela al temor a ser castigado, a la sensación de miedo, a la sensación de castigo y por allí sus grandes debilidades. Y el enfoque en el sistema asume la falibilidad humana, y la asume como una consecuencia, no como una causa. Y entonces su manejo o su estrategia de manejo es hacer sistemas de defensa de múltiples capas, tipo queso suizo. Lamentablemente la tecnología nuevamente, no sé por qué, me jugó otra mala pasada y no salió el famoso queso suizo. Como tenemos un minutico, déjeme buscarlo a ver si está, para poder graficar mucho mejor. Se supone que debería estar aquí. Pero nuevamente se lo comió. El ratón se comió el queso. Efectivamente. Pues sencillamente, ese es el esquema que nosotros queremos seguir manejando. Ese es el esquema que funciona en las instituciones, las tecnologías de alta calidad, de alta tecnología, el sistema de varias capas. Y no es más que si ustedes... Ya, tranquilo. Se ponen a ver, esto no es más que algo cierto. ¿Para qué cometer los mismos errores de siempre? Si hay tantos nuevos por cometer. Eso me lo dijo durante años un maestro mío. Yo pensé que era inspiración de él, si este tipo es un genio, ¿no? Buscando y leyendo, nunca me dijo que él hacía copia de algo que ya había dicho hace mucho tiempo Bertrand Russell. ¿Para qué cometer viejos errores, habiendo tantos nuevos que cometer? Y el sistema, lo que le decía, el sistema del queso suizo es sencillo. Recuerden que el queso suizo tiene orificios. Si usted lo corta en capas, tendría que esos orificios coincidir en todas las capas para que un objeto pueda pasar entre ellos, si fueran huecos de verdad. Pero si usted los rota, los orificios no coinciden. Y no siempre coinciden, porque en una porción de 30 centímetros, en la cara anterior hay un hueco hacia próximo a mí, pero en la cara posterior ese hueco no está más hacia al lado de ustedes. Es decir, para que suceda un error, para que el error suceda, tendría que darse que todos los orificios en esas capas, en esas 30 capas de 1 centímetro, se alineen y coincida ese hueco. Y eso sucede muy ocasionalmente. O por lo menos va a suceder menos probablemente que si tuviéramos 2 capas nomás. Esa es la idea, esa es la gráfica y eso es lo que la tecnología esta vez se comió también de el esquema del manejo, teniendo en cuenta el abordaje en el sistema y el modelo del queso suizo. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.